otro tema, se realizó la primera edición del Festival de la Libertad que organizó el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. En la mesa de esta noche vamos a platicar, sí, de ese festival, pero vamos a hablar de las libertades, del ataque constante a ellas y sobre todo de la importancia de defenderlas. De entre todos los seres vivos, somos solo nosotros, los humanos, quienes tenemos la capacidad de actuar por voluntad propia, sin imposiciones, es decir, con libertad. Ese fue el tema central de la primera edición del Festival de la Libertad que organizó el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. 7 ponencias, 7 voces, 7 líderes de opinión defensores del derecho a elegir. Tú vas a ejercer esa libertad y esa máxima expresión de libertad se va a dar cuando tú elijas. La base de una buena elección es la educación. De ahí que a estos académicos les preocupe el adoctrinamiento. Es la imposición de una ideología, una visión única de la historia y de los valores políticos específicos. Porque sí, señores, lo que están haciendo con los niños en la escuela y con la gente en general es crear activistas políticos. Los parásitos mentales son ideas, ¿no? O creencias que se anclan en el sistema nervioso de las personas, no te dejan pensar racionalmente. En otras palabras, te alejan de la verdad. Las ideas son la esencia, exponen los conferencistas, porque el actuar del ser humano es reflejo de cómo piensa. Porque ser leal a tus ideas y denunciar la corrupción es rentable, porque no hay nada más rentable que la verdad. En esta nada fácil lucha por la verdad y la libertad, surgen las críticas y los señalamientos. Por si no saben de quién hablo de los pinches chairos. Entonces, esa gente no tiene pudor, esa gente no tiene nada de lealtad, no sabe ser gente de una sola pieza. Entre el público de la primera edición del Festival de la Libertad destacó la presencia de decenas de estudiantes. Y yo sí creo que nosotros los jóvenes, si en serio nos ponemos a investigar y a darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestro país, podemos hacer un cambio. No será fácil, pero sí, el cambio cultural está en los jóvenes, en los líderes del futuro, esos de pensamiento crítico, defensores de la libertad. Para ADN Noticias, Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca. Festival de la Libertad, qué bueno que se hable, que hablemos de libertad, de las libertades, esas que están siempre bajo ataque y esas que hay que defender en todos los espacios, desde todas las trincheras. Pablo Ullosa, querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto, Manuel. Muy buenas noches. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Querido Gabriel, ¿cómo te va? Noches. Muy buenas noches, Sergio Vela. Querido Manuel, ¿cómo estás? Pablo, Gabriel, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ahí está, a ver, las libertades que uno da por sentado de pronto y cuando menos lo imagina, cuando menos se lo espera, ahí está el ataque para minarlas, para coartarlas, para destruirlas. A ver, yo creo que comienzas de una manera muy clara al hablar en plural, porque es muy curioso, solemos hacer una defensa de la libertad como un concepto absoluto, pero es un tanto inasible, es escurridizo. Y yo creo que este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando tratamos de hacer conscientes a las personas de los riesgos que entrañan los regímenes que socavan libertades en plural y por acumulación hablamos de la libertad como un principio, como un concepto, como una cuestión axiológica fundamental en términos generales. Para las personas quizá la idea de la libertad les resulta un tanto inocua porque no les afecta una cuestión de razonamiento. Más bien habría que decir, bueno, libertad de expresión.
la hemos visto atacada, libertad económica, libertad de emprendimiento, libertad de movimiento. Por ejemplo, ha habido muchos regímenes que tienen un éxito social. Pienso, por ejemplo, el caso de la República Popular China, que ha tenido un crecimiento extraordinario su economía, pero hay una serie de limitaciones a libertades específicas. Entonces, yo creo que una de las formas más importantes para poder transmitir y más eficaces para poder transmitir la inquietud que muchos tenemos en torno al concepto de libertad es referirnos a libertades específicas. Y creo que es así como no tanto en un panel académico, porque quizá académicamente se puede hacer una abstracción del concepto, sino más bien a la hora de querer comunicar al gran público la pertinencia de la libertad. Debemos ser muy eficaces hablando de tales y cuales libertades que se ven amenazadas por una... Por ejemplo, el caso de la pandemia fue evidente. Bueno, ¿no? sí. Ahí se atacaban libertades individuales, impidiendo que las personas se movilizaran. Una cosa es tener medidas sanitarias de precaución, etcétera, pero aquello que decían, yo recuerdo, el negocio esencial, pues para cualquier persona que trabaja, es esencial, es esencial su trabajo, por ¿no? supuesto. Entonces, ahí vemos cómo se atacaron libertades particulares. Y es así como las personas cobran conciencia más. Sí, en casos fácilmente. específicos, en temas prácticos de la vida cotidiana, porque sí, en efecto, además estos regímenes, estos rasgos, digamos, autoritarios de algunos gobiernos, pues llevan a buscar el mínimo pretexto, cualquier argumento para tratar de minar, de disminuir o de desterrar alguna de estas libertades. Bueno, a ver, es que todos los gobiernos del mundo, sin excepción, pues tienen la tendencia natural a mandar. O sea, si tú te metes al gobierno es porque te gusta mandar sobre otros, si no, pues en principio ni siquiera te metes al gobierno. Y todos los gobiernos de la historia siempre han tenido una tendencia a minar las libertades de las personas a las que gobiernan. La cosa está en cómo las personas podemos defendernos. Digamos, es una tarea, esto es como la piedra de Sísifo, o sea, cada generación tiene que volver a defender sus libertades. Cuando una generación falla en esa defensa de la libertad, el gobierno va tomando más y más y más poder sobre ti. Bueno, menciona el gobierno, pero la libertad históricamente ha sido amenazada no solo por los gobiernos, sino por la fuerza bruta, por el poder de los sacerdotes, y algo muy importante que también estamos viendo hoy, que es el poder de la tribu, el poder del qué dirán, el poder de lo políticamente correcto, que eso es lo que se exacerba mucho en las redes sociales. Y tenemos que volver a esa, pues deberíamos, digamos, ser más capaces de elogiar de una manera más grandilocuente, más convincente, los beneficios que tiene para todos la libertad. Decía Martin Luther King, un gran defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, que todos los días antes de desayunar, tu vida ya dependió de miles y miles de personas. Nada más piensa en cómo nos beneficiamos de los conocimientos, de las iniciativas, de las libertades de los demás. O sea, necesitas la libertad, incluso si tú no eres capaz de aprovecharla al máximo, claro. Necesitas que haya esa libertad de emprendimiento para que otros inventen tecnologías, innovaciones, generen cosas que nos benefician a todos. Todos nos beneficiamos cuando los demás, y no solo nosotros mismos, tienen más libertades. Así. Eso hay que recordarlo también. Y fíjate que no puede ser más oportuno este foro, y me voy a referir a lo que acaba de decir Pablo, porque los regímenes políticos que son propicios a la defensa y el florecimiento de las libertades, ¿sí? Estos regímenes no se construyen para siempre. Hay que estarlos defendiendo constantemente. Eso fue una de las cuestiones que pasó cuando se organizó este primer foro. En 1990, cuando la revista Vuelta organizó el siglo XX, la experiencia de la libertad. Fíjate, nada más la humanidad estaba en ese momento presenciando, ya había presenciado la caída del muro de Berlín y estaba a punto de ver la disolución de la Unión Soviética. Entonces, estaba experimentando el mundo oriental, de Europa Oriental, pues esta sensación de libertad que se les había negado durante tantos años, ¿no? Y fue en México donde se llevó a cabo este foro.
auspiciado por la revista Vuelta, quien otra vez aparece en este de nueva edición, ¿sí? Y los intelectuales mexicanos, la gente en México se transmitió por la televisión abierta, pues no dejaba de ver una semejanza entre aquello que estaban criticando de los regímenes totalitarios y el régimen político del viejo PRI, ¿sí? Entonces esta sensación de experimentar la libertad es un logro que se conquista, pero se tiene que defender. Jacobo Burckhardt, un historiador suizo soberbio, en su libro sobre el Renacimiento italiano, el primer capítulo, que es muy breve, dice el Estado, ¿sí?, como obra de arte. Y dice que el Estado, como tal, es una obra más del Renacimiento, así como florecieron la escultura, la pintura, la poesía, etcétera, y se liberaron del medioevo. Igual, en el mundo de lo político hubo este movimiento liberador que le dio nacimiento al Estado, que es la forma de régimen más adecuada para defender las libertades, ¿no? Estaba entre el imperio y el papado, ¿no? Entonces estaban atrapados los Estados-nación en Italia y experimentaron la libertad. Pero ellos inventaron el Estado, lo desarrollaron y lo apuntalaron. De tal manera que lo que nos está pasando ahora, yo digo concretamente en México, por eso viene tan oportuno, estamos padeciendo lo que Timothy Snyder llamaba este síndrome de la inevitabilidad, ¿no? Los que vivimos la transición del 2000, la alternancia en el poder, la composición plural, la defensa ciudadana del voto y todo lo demás, que ahora lo estamos viendo derrumbarse. Sí, cómo no. Estábamos experimentando la libertad, pero nos creímos una ilusión, que esto ya no tenía... Se daba por sentado. Se daba por sentado. O sea, ya llegamos que ya ahí. Nada más era cuestión de irlo madurando, irlo perfeccionando. No hay vuelta de hoja. Y es aquí que no, que estamos ahora en lo que van a reflexionar ahora, cómo vamos a defender otra vez la libertad y peor, cómo la vamos a reconstituir, ¿no? Que eso me parece fundamental, ¿no? Porque es difícil construirla y es muy fácil destruirla. Claro, como todas las cosas buenas. Sencillo. Destruir es muchísimo más fácil que construir siempre. Sí, en muy poco tiempo. Yo creo que es muy importante esto que está mencionando Gabriel, refiriéndose a lo que en 1990 organizó, básicamente a partir de una iniciativa de Octavio Paz, inquieto por lo que había empezado a ocurrir menos de un año antes, o un año antes, en fin, el desmoronamiento de los regímenes comunistas de Europa Oriental, que quizá su símbolo más evidente es la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, congregó a una pléyade de intelectuales de muy diverso cuño, pero todos inquietos por el tema de la libertad, y efectivamente la experiencia de la libertad fue como se llamó ese famosísimo coloquio, que ahora, la próxima semana, habrá de ser replanteado, o a partir del espíritu original se hará la libertad de vuelta. Con este sentido muy, muy importante que comentábamos incluso con el señor Ricardo Salinas, que la palabra vuelta estuviera presente porque existe el antecedente, se organizó desde la revista Vuelta, pero además, bueno, pues hay una revista que es heredera de la revista Vuelta, que es Letras Libres, que dirige Enrique Krause, y se ha organizado una serie de mesas, tanto en la Universidad de la Libertad como en el Colegio Nacional, para ver cuál es el estado de la cuestión. La parte más significativa es esto que mencionábamos hace apenas un minuto. Es decir, se dio por sentado que, habiéndose conquistado una democracia formal prácticamente por doquier, habiéndose desprestigiado el modelo de los regímenes totalitarios, habíamos alcanzado ya un estado casi mirífico o quieto. Incluso recordarán quizá ustedes que Francis Fukuyama llegó a decir que estamos hablando del final de la historia, un dislate total. Después se ha tardado varias décadas en enmendar la plana a lo que fue una exageración quizá bien intencionada, pero bastante absurda. La historia no cesa.
la historia sigue moviéndose y evidentemente como péndulo de repente resulta que aquello que dábamos por sentado se ve amenazado. ¿Por qué? Porque los regímenes políticos que respetan las libertades no lo hacen por convicción, lo hacen porque hay controles que impiden que violen esas libertades. Cuando se terminan los controles o los contrapesos, se acaban también las libertades. Pero, a ver, no nos sorprendamos, esto es inherente a cualquier régimen político. Los regímenes políticos, todo ejercicio de poder busca conservar ese poder y acrecentarlo. ¿A costa de qué? ¿Cuál es el precio de acumular poder? La libertad de otro, de otros, de los demás. Y no nos damos cuenta, y el cerco de repente está erigido y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Sí, tal cual. Sí, curiosamente en aquellos años, en los años de ese primer encuentro de la revista Vuelta, la crisis de los sistemas, del modelo soviético, de la crisis del imperio soviético, parecía estar como lejos, claro, con repercusiones para América Latina, pero incluso muchos pensábamos que el régimen en Cuba iba a caer, no cayó nunca. ¿No? Y ahora resulta que la crisis la tenemos más acá que allá. O sea, ahora la crisis está en las propias democracias occidentales porque, pese a los controles internos, esos controles no han podido evitar que los estados crezcan muchísimo, que los estados se endeuden muchísimo y que el modelo del estado de bienestar, que era, digamos, como el intento de conciliar lo mejor del socialismo con lo mejor de la democracia liberal, ese modelo ya está en crisis. ¿Por qué? Porque los políticos no tienen los incentivos para pensar en el mediano y el largo plazo. Solo quieren ganar elecciones las que siguen. Nadie quiere llegar y poner orden en la casa económicamente, porque el costo va a ser alto para él. Y económicamente está quebrado. No, por eso, pero porque los incentivos del estado de bienestar están mal. Eso es lo que ha pasado. Entonces, hasta los estados de bienestar, las democracias liberales que lo han intentado, pues están en una crisis tremenda. Ahora, como y es nunca donde antes. Entra el papel, el juego, el rol fundamental de la sociedad, claro, de los ciudadanos. Claro. Porque a la buena los políticos van a tratar de acrecentar el poder, de disminuir al mínimo a la oposición o a quienes se le pueden poner a destruir, a dinamitar las instituciones, a pulverizar todo lo que les pueda generar, digamos, un contrapeso. Y a quitarte todo lo que puedan. A ver, ya nos quitan más del 40% de nuestro ingreso en promedio a los mexicanos. ¿Cuánto más estamos dispuestos a que nos quiten de nuestro trabajo? ¿Cuánta gente vive en tu casa para que le des más del 40% de tus ingresos al Estado? ¿Cuánto más aguantar? ¿Cuánto más antes de indignarse o de pasar a la acción? Y dices bien, Manuel, es una cuestión de los ciudadanos, ¿no? Experimentar y defender la libertad. Y en este caso, el régimen político actual lo que está tratando de hacer es sustituir la figura y la presencia de los ciudadanos por una cosa del pasado remoto que se llama comunidad. Entonces, la reivindicación de la libertad cae en el ámbito de los derechos civiles de los ciudadanos. Si no lo reconoces así, los estás coartando directamente, ¿no? Decía Cicerón, no nomen dulce libertatis, ¿no? Sí. Cuando Gabio, este señor en Sicilia, había caído preso en la cárcel mamertina por el tirano de ahí de Sicilia, dice, pero logró escaparse, ¿no? Entonces vio de cerca ya el olor de la libertad que se respiraba de los ciudadanos romanos ya del otro lado, en la península itálica, pero ahí viene Verres y lo pepena y lo manda a justiciar, ¿no? Es decir, él podría haber estado a buen resguardo si hubiera llegado donde las leyes le defendían su libertad. No pudo escapar de las garras de Verres, ¿no? Y estamos nosotros en el mismo caso, ¿no? Oliendo el sentido de la libertad, vislumbrándola, añorándola del pasado, tratándola de recuperar y ver cómo demonios la defendemos para que cualquier régimen que se instale en nuestro país sea todo menos un represor de las libertades. Así, aunque está la tentación. Y nos damos cuenta que a lo largo de la historia, los momentos de esplendor de la libertad son los menos. Son más bien escasos. Y son los más fructíferos. Y son los más fructíferos. Sí. Se convierten en paradigmáticos. Pienso, por ejemplo, el concepto de la democracia ateniense, con todas las imperfecciones que tenga, porque no vamos a hacer en este momento tampoco la tontería de empezar a juzgar lo acontecido antaño con criterios contemporáneos. Pero con las imperfecciones que había, las desigualdades o exclusiones que implicaba en la sociedad ateniense, fue un momento de esplendor. Fue un momento de esplendor la República Romana con su construcción extraordinaria de los derechos privados.
la defensa del derecho privado. Se convirtió eso en un modelo que revivió en la baja Edad Media con la recuperación de la vida urbana, con el surgimiento de las universidades, etcétera, y fue a partir de ahí que se llegó hasta el Renacimiento. Lo que pasa es que la creación del Estado, que en papel suena muy bien, requiere de contrapesos, requiere de algo que limite el ejercicio del poder, el tiempo, el ejercicio del poder dividido está planteado desde la Ilustración muy sensatamente para poder justamente preservar las libertades. De otra manera, se ven siempre atacadas. Entonces, aprendamos la lección y defendámosla haciendo partícipes a los ciudadanos de las libertades particulares y de los riesgos. Ahora, se defienden también en la vida cotidiana, como decías, ¿sabes? Los casos son prácticos, también la práctica, la cotidianidad nos lleva, nos tendría que llevar a defender las libertades, ya no conceder a una autoridad, a un gobierno, a un régimen, nuestras libertades, las libertades individuales. En el fondo todos entendemos eso. De hecho, juzgamos distinto a las personas cuando tienen libertad que cuando no tienen libertad, cuando tienen intención que cuando no tienen intención. O sea, los únicos actos realmente morales son cuando las personas pueden elegir. Si no hay elección, no hay moralidad. No hay moralidad. Y además, no olvidemos que la inteligencia siempre apunta en la misma dirección. Todos nuestros actos inteligentes tienden a ampliar tus posibilidades futuras. Todos tus actos estúpidos tienden a reducir tus posibilidades futuras. Es tan simple como eso. Inteligencia y libertad están íntimamente ligadas ahí. Es el centro mismo de las posibilidades humanas. Pues sí, y parece sensato y lo damos por hecho, pero hay una batalla enorme que dar. Decía Jesús Silva Herzog en su blog que desgraciadamente el mundo también es víctima de la circulación de elites que decía Gaetano Mosca, pero en este caso hay construcciones civilizatorias que se hacen a fuerza de luchas, de guerras, en fin, y que se construyen verdaderos paraísos libertarios, etcétera, democráticos, pero luego viene otra generación, que lo llama de ignorantes, que con esa facilidad, como dice Pablo, la destruyen, no con la dificultad de que los costó a los que la crearon. Es mucho más fácil destruir que construir y es mucho más rápido, ¿no? Aquello es una sedimentación que toma tiempo, ¿no? La civilización siempre está solo una generación de perderse, lo decía Ronald Reagan. Querido Sergio, gracias, qué gusto. Manuel. Gracias, Gabriel. Manuel, muchas gracias. gracias. Un buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pásela, buena.